Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Hoy les tengo un invitado súper especial. Él es Marcos Asade, él es psiquiatra. Yo lo conocí cuando fui a rotar al Bonorino Udaondo en el 2017. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué lo tengo acá? O sea, ¿por qué tengo un psiquiatra en Gastromente? Ahí está la cuestión. Miren, yo particularmente estoy como súper contenta de tenerlo a él porque el manejo de las emociones, muchas veces se necesitará medicación o no, pero sobre todo de las emociones en pacientes que cuando comen se hinchan, les duele la panza, que tienen diarreas frecuentes, que son exactamente los pacientes que a mí me gusta tratar, se hace de una forma interdisciplinaria. Y una de las patas fundamentales para la interdisciplina es la salud mental. Y con esto, y vamos a tratar de desmitificar la idea de si voy al psiquiatra estoy loco, porque la realidad es que no es así, pero vamos a darles algunos tips sobre todo para los pacientes que les duele la panza y demás. Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola Marianela, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Gracias por compartir este espacio que la verdad que pensaba 2017, estamos en 2020, parece que hubiese sido ayer, pero bueno, hace 3 años. Hace un Hemos montón, bueno, compartido lindos momentos, sí, lindos uno momentos y modifica encuentros científicos. sí, uno modifica, con el tiempo uno piensa que no pasa, pero la verdad que va pasando rápidamente. Marcos, me gustaría por ahí que te presentes, que digas dónde trabajás, más o menos qué haces, como para que la gente vaya entrando en tema. Bueno, mira, yo soy Marcos Asade, soy médico especialista en psiquiatría, llevo un recorrido de 15 años de médico más o menos. Y la verdad que la psiquiatría siempre me interesó, siempre me gustó, por supuesto, por eso soy psiquiatra. Con el correr del tiempo, por distintas cuestiones de la vida, he ingresado al Hospital Udaondo. El Hospital Udaondo es un hospital especializado en gastroenterología. Y lo que veíamos en el equipo es que muchos pacientes que tenían síntomas gastrointestinales tenían también algún síntoma psiquiátrico. Algunos algún trastornos psiquiátricos, bueno, ya podremos hablar en algún momento de qué es, pero como para entenderlo de una manera más criolla, tenían alguna cuestión emocional relacionada con sus emociones o malestares, temas psicológicos de conflictos, y eso hacía que empeorara sus síntomas gastrointestinales. Entonces, la verdad que, bueno, empecé a interesarme un poco más en eso, a estudiar un poco más, todos los profesionales que nos abocamos a esto, y llegamos a ciertos puntos en donde encontramos que es muy importante abordar en pacientes que tienen temas de la panza, a mí me gusta llamarlo así Sí, vulgarmente, ¿no? Son temas sí. de la panza, la cuestión de salud mental. Entonces, en Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, coordino el Centro de Gastropsiquiatría, que es EGAPSI. En el Centro de Gastropsiquiatría somos psiquiatras y psicólogos nos abocamos a la cuestión mental de los pacientes que sufren algún tema gastrointestinal. Eso puntualmente. Me encanta, ojalá que exista uno de esos acá. Bueno, lo importante de lo que vos decís es los temas de la panza. Los temas de la panza son extremadamente variables, son diferentes todos, pero sí comparten algo en común y que yo también me he dado cuenta más allá de la lectura, sino de la práctica diaria, y es que existe una relación íntima entre lo que sucede en nuestra panza y nuestro cerebro. Eso se llama eje intestino-cerebro. ¿Nos podrías comentar un poco qué es, de dónde viene, qué es eso del eje intestino-cerebro y más o menos cómo se aborda de manera simple, ¿no? Ya vamos a ir entrando en tema con otras cosas. Bueno, cuando hablamos de esto, a mí me gusta pensarlo desde el punto de vista de las frases que usamos cotidianamente, ¿no? Las personas decimos, como muchos de nosotros, decimos, tengo un sabor, esta persona me trae un sabor amargo, por ejemplo, o nos enamoramos, las famosas mariposas en el estómago, no son mariposas en el dedo del pie, son mariposas en el estómago, o qué persona tan ácida, ¿no? Hablamos de cuestiones relacionadas con el sabor, con la panza, ¿sí? Y esto, uno pensando, ¿no? Eh, Todas las cuestiones que tienen que ver con la palabra
obviamente hacen referencia desde el inconsciente a lo que nos genera alguna sensación en el cuerpo. Y las sensaciones del cuerpo muchas veces son en el tubo digestivo. Hay un neurocientífico que se llama Michael Gerson, que hace varias décadas, él habló por primera vez de la serotonina del tubo digestivo. El tubo digestivo, que va, como vos bien sabés, mucho más que yo, desde la boca hasta el ano, tiene dentro millones de neuronas. Si nosotros, el tubo digestivo, la parte más importante para las neuronas es el intestino, ¿sí? Y si juntamos todas esas neuronas y las juntamos todas, es casi el tamaño del cerebro de un gato. Son muchísimas neuronas. Esas neuronas tienen muchas funciones y unas de esas funciones son, como mucho más saben los gastroenterólogos que yo, es regular los síntomas, de regular la secreción de sustancias, hacer la digestión, la metabolización, etc. Pero también algunas de ellas liberan una sustancia que se llama serotonina. La serotonina es el neurotransmisor, se dice científicamente, pero le vamos a llamar sustancia, y también se le puede decir hormona, relacionada con el bienestar, con el estado de ánimo, también regula el ciclo sueño-vigilia, regula la impulsividad, regula el comportamiento sexual. Esa es la serotonina del cerebro. Pero la serotonina del tubo digestivo también regula el dolor, regula ciertas funciones que tienen que ver con también nuestro bienestar. Lo más importante es que la serotonina en el tubo se sintetiza el 90% en el tubo digestivo, solamente el 10% se sintetiza en el cerebro, es decir, se genera. Entonces, un poco en relación a este eje cerebro-intestinal, que también lo han comentado muchos científicos en las últimas décadas, pero en la última década esto ha estado muy en boga, es lo que tiene que ver esta comunicación intrínseca entre el cerebro y el intestino, ¿sí? En esta comunicación, que nos gusta llamarlo como una autopista, ¿sí? En donde circulan distintos vehículos, y es una autopista de doble circulación, porque va de arriba hacia abajo a la panza, y va de la panza hacia arriba, es decir, la doble circulación, y también tiene como varios carriles. Esos carriles son, No, sí. uno de los carriles podemos pensar que es son las neuronas, con la liberación de serotonina y liberación de neurotransmisores. Otro de los carriles es la vía sanguínea, que libera cortisol. El cortisol son los corticoides, que son las sustancias que se liberan en situaciones de estrés crónico, y va de la panza al tubo digestivo y del tubo digestivo a la panza. Otra vía de comunicación es el sistema inmune, que como sabemos, el sistema de defensas en el tubo digestivo tiene una impronta fundamental. Y la cuarta vía, ¿sí? El cuarto carril vendría a ser, es la microbiota intestinal. La microbiota del tubo digestivo es fundamental para las funciones que cumple la panza. Hoy en día todo esto se está estudiando, hay datos muy inciertos, pero se sabe en términos generales que la microbiota, es decir, las bacterias de la panza, son muy importantes para mantener un bienestar físico y psíquico. Entonces, ese es el eje cerebro-intestinal que nosotros tratamos de, en el abordaje, como vos preguntabas, como para ir entrando en tema, es ir como psiquiatras y psicólogos, no ir al cerebro directamente, obviamente a la panza tampoco, porque eso lo hacen los gastroenterólogos, sino ir al eje cerebro-intestinal, es decir, a la comunicación, y que esta comunicación sea de una manera sana, ¿no? Que no esté distorsionada. Bien, me parece que es una explicación excelente como entenderlo, ¿no? Porque es algo muy abstracto y complejo, pero si uno lo explica de una manera simple, los pacientes pueden entender. Entonces, ya sabemos qué es el eje intestino-cerebro, y ahora me gustaría por ahí que me comentes de tu práctica del día a día, cuáles son las frases las frases que los pacientes te dicen frecuentemente, estos pacientes que tienen problemas en la panza, ¿no? Como vos decías primero de qué persona tan ácida, pero más referido a, por ejemplo, supongamos que cuando comen y se hinchan, bueno, el paciente, ¿qué es lo que dice? Porque quizá alguna persona que ya cuando pongamos la grabación nos puede estar escuchando, diga, ¡ay, yo hago eso! Entonces, como para identificarse. Bien.
Esto que preguntás es súper interesante porque hay un común denominador, que ahora lo voy a mencionar, pero antes quiero hacer la distinción muy importante entre lo que es los trastornos más orgánicos y los más funcionales, A ver. porque en relación a eso eh, también van a estar los síntomas y lo que manifiesta el paciente, ¿no? Los trastornos orgánicos que quizás vos lo podés decir de una manera como mucho más certera, seguramente, la No enfermedad te preocupes. celíaca, o cuestiones que tienen que ver con la enfermedad inflamatoria intestinal, digamos, donde hay una causa orgánica que justifica el dolor, la molestia, y los trastornos funcionales, en donde no hay una causa orgánica, al menos macroscópica, que nosotros podamos ver, pero sí hay pequeñas sustancias y moléculas que se mueven y que generan quizás dolor, molestia. El prototipo del trastorno funcional es el colon irritable. Exacto, Estamos de acuerdo. me gustaría que hablemos Bien, específicamente del colon irritable. bien. El síndrome de intestino irritable, en donde el paciente presenta dolor, molestias y todos los síntomas que ya habrás explayado con seguridad en algún momento, desde el punto de vista de la salud mental, lo que vemos es un común denominador que es la hinchazón, ¿sí? Y la molestia. Y muchas veces son molestias inespecíficas en la panza. No es que la persona lo pueda precisar y paradójicamente hemos dicho antes que en el eje cerebro-intestinal hay una comunicación entre el cerebro y el intestino y esto quiere decir que si yo estoy triste o estoy enojado o estoy con emociones negativas, posiblemente me repercuta en la panza. Si soy una persona sensible de la panza, esto hay que decirlo, no a todo el mundo le repercute el enojo en el tubo digestivo. Pero si soy una persona sensible del tubo digestivo, es posible que me repercuta. A veces los pacientes, las personas refieren una asociación entre sí, puedo relacionar este evento y cuando sucede esto me duele la panza, y a veces no. Pero si uno va escabulléndose un poquito y tratando de desenredar esa red, hay quizás ciertos traumas o ciertas cuestiones sin, inconclusas o sin poder haber sido abordadas de manera coherente en la vida en general, sin llegar a ser cuestiones tan importantes, a veces sí, trascendentes y otras veces no, que hacen síntomas en la panza. El común denominador en el colon irritable, al menos lo que refieren los pacientes, es la hinchazón desde el punto de vista físico y más que nada cierto enojo quizás no procesado, cierta cuestión que tiene que ver con la autoexigencia no trabajada, cuestiones que tienen que ver con la ansiedad, síntomas de ansiedad, de la ansiedad es como, hay un dicho muy vulgar que me parece coherente, que dice que la ansiedad es exceso de futuro, ¿no? Es como estar preocupándose por lo que va a pasar y lo que va a pasar, y es una ansiedad mental, porque obviamente no hay algo puntual en el momento que justifique esa ansiedad. Y podría decirte que algunas veces también hay síntomas depresivos, es decir, algunas personas que se deprimen pueden tener síntomas gastrointestinales y todo esto, recordemos, es de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba. Es decir, si yo tengo muchas molestias de la panza, muchos síntomas gastrointestinales, dolor frecuente, distensión, y eso no es abordado, Exacto. también empieza a generar síntomas de ansiedad, podemos explayar un poco después, y algunos síntomas de depresión. Sí, porque esto que vos decís es fundamental que, a ver, la bidireccionalidad de este eje en el cual, desde mi punto, por ejemplo, yo nada, trabajo sobre la panza, pero yo veo que hay muchas personas que, como vos bien decías, sí, porque me duele, pero bueno, para, ¿pero qué te duele? Y no logran, no, sinceramente no se logra decir, sí, me duele acá. En realidad es más como un dolor generalizado, una molestia generalizada. Y yo siempre trato, obviamente, desde lo que me compete a mí, pero tratando de, bueno, y a ver, ¿y cuándo te empezó el dolor? ¿Y qué estabas haciendo? ¿Y hay esto? Y después me ha pasado un montón de veces, desde cosas graves como, no sé, abusos o cosas por el estilo, a
no sé, qué sé yo, no tengo tiempo para hacerme, no sé, para ir a la peluquería porque mis hijos me consumen todo el tiempo y les duele la panza. Entonces, es como variado, ¿no? O sea, existe una variabilidad de síntomas severos como depresión, o vos dijiste, relacionados a trastornos importantísimos, y por ahí otros que no tanto, pero que igual al paciente le molestan. Y esto quiero recalcar que es fundamental el trabajo interdisciplinar porque, bueno, así como vos no podés saber todo de la panza, yo tampoco puedo saber todo del cerebro. Intentamos relacionarlos y saber y conocer y leer, pero también es una cuestión de interdisciplina para el paciente, para que se sienta contenido. Vos hablabas un poquito antes de la ansiedad, que la ansiedad es este vivir en el futuro, qué va a pasar, cómo voy a hacer, etcétera, etcétera. Particularmente veo que es muy frecuente, no solo en pacientes que tienen problemas de su panza, sino más bien en general. Pero hablando de estos pacientes en particular, ¿cómo, no sé si, no sé si un tip, pero por ahí una frase o una ayuda que vos le puedas dar para que logren, bueno, como yo digo, como bajar un poco, ¿no? Como bajar un poco más a la actualidad, lo que vos tenés para hacer ahora, lo que vos podés hacer por esa situación? ¿Cómo lo abordás vos desde tu práctica? Mira, lo primero que uno siempre recomienda a la persona es el registro, es decir, registrar lo que está pasando. Y el registro, por más que a veces a algunos les molesta y les hincha, el registro en papel a lo antiguo, con lápiz o lapicera y papel, queda plasmado, es la letra de uno, que deja una impronta. Obviamente hoy con la tecnología uno lo puede hacer en el celular y sobre todo los adolescentes lo hacen, sin duda uno le habla de hacerlo en un papel y esbozar una sonrisa. Y está perfecto. Pero donde sea, pero escribirlo, y de la manera que uno puede hacerlo, escribirlo. ¿Qué emociones estoy teniendo? Diferenciar lo que es una emoción de lo que es un pensamiento. Si yo, hay un estado mental que me dice, no soy lo suficientemente efectivo en el trabajo. ¿Eso es una emoción o un pensamiento? Eso es un pensamiento. Si mi estado mental es una sensación de furor, perdón, de rabia, de malestar, de irritabilidad, eso es más bien una emoción. Entonces, lo importante es que lograr que la persona distinga lo que es una emoción de un pensamiento, ¿sí? El ciclo de pensamiento, emoción, conducta, que viene de la terapia cognitiva, lo que habla es que ciertas cuestiones tienen que ver con nuestras creencias, nuestros pensamientos como más arraigados de chicos, generan ciertas conductas en nosotros, ¿no? Entonces, cuando tenemos una emoción, esa emoción y ese pensamiento, que muchas veces están pegados y uno no logra distinguirlos, lo importante es poder separarlos para poder registrar. ¿Y qué viene después de eso? Viene la conducta. La conducta es, si pienso no soy lo suficientemente bueno en el trabajo, quizás la conducta es que me retraiga o que me quede después de hora, y eso va a tener también va a tener consecuencias. Entonces, lo importante es el registro. Obviamente, hay distintos tipos de psicoterapia, podemos hablar de los distintos tipos de psicoterapia, pero es fundamental registrarlo. Más allá de la terapia que vaya a hacer cada persona, lo importante es tener un registro de lo que va sintiendo, lo que va pensando y las conductas que va tomando. Porque a partir de eso puede empezar a generar un cambio. También es, sí. No, no, te iba a decir que me parece que es algo, o sea, yo le hago hacer un diario de comidas y de síntomas intestinales, o sea, qué siento en la panza y de cómo me siento con lo que siento, porque me parece que ya con solo escribirlo, o sea, ya con solo escribirlo, hay un gran avance en lo que implica entender que te puede pasar, que te está pasando algo que como que no se registra, ¿viste? Como que pasó y pasó y pasó y nunca nos detenemos a pensar, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué estoy enojada? ¿Y por qué ahora estoy con diarrea? O sea, ¿por qué? ¿Me entendés? Más allá, yo quiero hacer una aclaración a todo esto
pacientes con diarrea, dolor abdominal, distensión, etcétera, etcétera, hay que descartar patología orgánica, como vos habías dicho previamente. En el caso de descartado todas esas enfermedades que ya habíamos hablado antes y que después ahí en el Instagram hay un montón de cosas, chicos, vean. Ahí entramos en este mundo que estamos hablando nosotros y me parece fundamental lo que vos dijiste y me sirve para mí particularmente, separar este pensamiento de la emoción que te genera ese pensamiento, que muchas veces la emoción no es algo racional, porque es una emoción, justamente es eso, sale y está ahí y es difícil, y luego la conducta. Entonces, vos decías, por ejemplo, no sé, me enojé en el trabajo, o si no pienso que soy lo suficientemente bueno, me enojo y supongamos me retraigo y me duele la panza. Es como un caminito, ¿no es cierto? Entonces, en estos pacientes que ya se ha logrado identificar, por decirlo de alguna manera, algún patrón, existe, y la pregunta para vos es, por ahí de forma práctica, ¿cómo se haría para cambiar por ahí ese patrón? Esa es la pregunta. Ya, eso es más específicamente, más específico de la psicoterapia, Ajá. pero lo importante es cortar en algún punto, ¿sí? Si uno conoce un ciclo en cualquier recorrido de la vida, ¿sí? Si uno con un diálogo socrático quizás y empieza a comprender ciertas cuestiones y la persona va generando como cierto registro de las situaciones, intentar cortar en algún punto. Pero lo que quizás yo omití es tan importante como esto, es empezar paralelamente con esto, y en general muchas veces en psicoterapia se empieza antes, con esto que te voy a mencionar ahora, que es la psicoeducación, que en realidad corresponde empezarlo antes, ¿sí? Yo me adelanté un poquito con este ciclo de lo que tiene que ver con el registro, pero uno lo puede hacer en paralelo o dedicar primero unos minutos a la psicoeducación y después hacer el registro. ¿Y qué La es? psicoeducación Eso te iba a preguntar. consiste en que nosotros podamos entender, que la persona pueda entender en conjunto con el profesional, los dos juntos, qué es lo que se genera, qué es lo que sucede en el organismo, qué es el colon irritable, en un minuto, quizás un psiquiatra no va a estar explicando a un paciente qué es el colon irritable en tanto más tiempo, porque eso obviamente lo va a hacer el gastroenterólogo. Y acá destaco la importancia de lo que mencionaste, que es el tratamiento interdisciplinario. Lo que lleva adelante a la mejora de los pacientes son los equipos, no somos los profesionales de manera individual. En la psicoeducación uno comenta con el paciente, bueno, hablaste con el gastroenterólogo, con Marianela, lo que es el síndrome de intestino irritable, te explicó que ya hicieron estudios y que los estudios han arrojado que vos tenés un trastorno funcional, o que todavía no hicimos estudios, que es posible que tengas un trastorno funcional, pero los estudios igual se van a hacer y entonces ahí se va a evaluar. Y entonces en este ida y vuelta con el paciente, lo importante es el rechequeo, el ir chequeando que lo que yo le menciono, él lo pueda haber incorporado y no haya sesgado información, es decir, lo haya incorporado de una manera correcta, y si quizás tiene dudas, preguntarle. ¿Estás de acuerdo con lo que yo te estoy mencionando? ¿Tenés alguna duda? ¿Me pude explicar bien? Muchas veces, y esto lo dicen las guías de intestino irritable desde el año 2007, quizás anterior, pero me acuerdo en su momento haber leído las de ese año, y decía que cuando el profesional, en el paciente funcional, ¿no? El profesional dedica al paciente, cuanto más tiempo le dedica al paciente en la primera consulta, menos probabilidad hay de que el paciente recorra como 10 profesionales, el promedio 5 más o menos, profesionales distintos porque no encuentra una solución, y más probabilidad hay de que el paciente tenga lo que se llama éxito terapéutico desde la salud mental, o una buena evolución de su cuadro y sea abordado correctamente. En esto, por eso quiero destacar la psicoeducación la podemos hacer todos, es muy importante, y desde el punto de vista de ahí hablamos del punto de vista físico, pero desde el punto de vista de la salud mental es referirle al paciente, bueno, contarle el eje cerebrointestinal de una manera muy sencilla, como lo hemos comentado acá, y si hay cosas que no se entienden, decirlo nuevamente,
y que él pueda registrar que si algunas situaciones le generan este malestar. Yo antes hablaba de la paradoja porque a veces en algunas personas no sucede esto y uno dice, no, pero está todo muy bien. Bueno, y entonces el paciente dice, está todo muy bien, entonces uno se tiene que meter un poquito más, el terapeuta se tiene que meter un poquito más a ver qué está pasando ahí, por supuesto. Eh, Creo que la psicoeducación es fundamental para posterior, inmediatamente eso, generar el registro, ¿sí? Y tu pregunta, ahora sí, venía en relación a los síntomas de ansiedad o cómo es abordado desde este punto. Lo importante es la comorbilidad. La comorbilidad es, para la gente lo decimos de manera bien sencilla, es una condición clínica, una enfermedad, digamos, que se da concomitante con otra enfermedad. Para el síndrome de intestino irritable hay distintos estudios, se ha estudiado mucho, de que el 50% de las personas tienen depresión, es decir, la mitad tiene depresión. El 50% de las personas tiene ansiedad, es decir, la mitad tiene ansiedad. Y más o menos el 50% tiene insomnio, es decir, trastornos del sueño, que es un capítulo eh, como para explayarlo y por eso todavía no lo habíamos quizás abordado. En este contexto, lo primero es la psicoeducación, es decir, una persona que viene con síntomas de la panza, que no revierten y se llega a la conclusión de que es un trastorno funcional, se le han hecho los estudios, y aparte viene con un trastorno de ansiedad, por ejemplo, lo primero es la psicoeducación, lo segundo es el registro, y recién ahí empezar a abordar lo que tiene que ver con la ansiedad en sí. Claro. En esto, la verdad que nosotros en el equipo, la mayoría de los profesionales aborda el tema desde el punto de vista de la terapia cognitivo-conductual, que empieza con estos registros y con muchas otras más cuestiones que son más intrínsecas de la especialidad. Y también, por ejemplo, se ha visto que ciertas personas con intestino irritable tienen el riesgo de tener hasta 5 veces más un trastorno de pánico. 5 veces más. Entonces uno también actúa en la prevención. Si nunca tuvo un trastorno de pánico, tratando el intestino irritable también estás previniendo en algunos momentos un trastorno psiquiátrico. Después, desde el punto de vista del abordaje como más específico, puede ser desde obviamente psicoterapéutico o en casos que lo requiera, con alguna medicación. Esto obviamente se charla con el paciente y hay que ser muy cauteloso y cada persona lo tiene que consultar con su médico, por supuesto. No es que porque hablemos acá algo, alguna persona piense que se tiene que automedicar o tiene que ir al clínico a decirle que le dé una medicación. Ahí tocaste un tema sensible y me gusta. Es, o sea, la medicación de los pacientes con, en este caso hablando particularmente de síndrome de intestino irritable, con medicamentos psicotrópicos, no está mal siempre y cuando el profesional, en este caso el psiquiatra, haya evaluado las conductas que tiene esta persona, cómo reacciona esta persona y visto si es o no necesario y cuál medicamento es necesario. Porque te digo cómo me pasa a mí. Todo el mundo viene con un medicamento que está en el mercado, que es una benzodiazepina, o sea, clonazepam, alprazolam, etcétera, etcétera, con algo para la panza, o sea, no sé, simeticona, por ejemplo, que es para los gases. Y vos decís, ¿y cómo llegaste a esto? Y dice, no, bueno, porque si yo me pongo re nervioso, ¿viste? Entonces fui a la farmacia y me dieron esto. Y vos decís, bueno, o sea, estamos fallando en algo porque claramente eh, les- yo pienso, esto lo pienso yo, es como que le estás fomentando sin realmente ayudarlo a solucionar lo que hay detrás de ese dolor de panza con, bueno, tomate esta pastilla, total, no pasa nada, nada toma, váyase. Entonces, me parece que en este caso, y volvemos a lo de la interdisciplina, es absolutamente fundamental la evaluación conjunta y por ahí me gustaría si vos nos podés de forma general, ¿no? Explicar qué tipo de medicamentos se utilizan, por ejemplo, en un paciente que tiene síndrome de intestino irritable y está ansioso. A ver, ejemplo. Ok. Primero quiero ser muy puntilloso con esto y remarcarlo, esto tan importante que vos dijiste. No hay que automedicarse, No.
tampoco uno le puede plantear a su médico, escuché tal cosa, pero tampoco hay que ir con las cosas que uno escucha de una manera certera con el médico, porque el médico tiene un pensamiento crítico y un pensamiento global, y eso es súper importante. Ni siquiera lo que hablemos en este contexto, lo que uno escucha en los medios o lo que sea. Exacto. Lo importante es que uno pueda capitalizar lo que quizás le puede servir. ¿Y por qué lo vamos a hablar? O me parece importante que lo hablemos, qué tipo de medicamentos o demás, porque a veces se dan en la práctica clínica y las personas quizás no entienden muy bien por qué le están dando algo, quizás para la cabeza, que en realidad tienen un problema de la panza. Es decir, dicen, yo tengo un problema de la panza porque me dan algo para la mente o para la cabeza. En primer lugar, lo que uno siempre recomienda, obviamente, por supuesto, es no automedicarse. En segundo lugar, cuando llegan estos cuadros, a veces han consultado, o al menos en nuestro centro han consultado pacientes que dicen, mira, yo estoy nervioso y me duele mucho la panza, ¿y viste alguna vez un gastroenterólogo? Y no, porque no, eso hay que ver un gastroenterólogo, hay que ver un Exacto. especialista. Entonces ahí uno le indica, ni siquiera le recomienda, le indica que para acceder a este contexto tiene que primero ver un especialista, en donde el especialista haga el diagnóstico. El gastroenterólogo es quien va a hacer el diagnóstico del trastorno gastrointestinal que el paciente tenga. Esto lo referimos siempre con mucho énfasis. Una vez que el paciente tiene su diagnóstico, ahí empieza lo que es el trabajo, y el trabajo en equipo, porque no hay paciente que mejore si no estamos en comunicación. Si nosotros no estamos en comunicación, Marianela y Marcos, el paciente probablemente tenga mejoría parcial. Entonces, y esto lo sabemos nosotros y lo abordamos de esa manera. En ese contexto, cuando el paciente ya viene al consultorio de psiquiatría o psicología, además de la psicoterapia, en casos que es necesario y que se evalúe en contexto, se puede proponer una medicación. Los medicamentos, hay distintos tipos de medicamentos porque uno ahí lo que tiene que pensar es el síntoma gastrointestinal que tenga, ¿sí? Que no es lo mismo tener diarrea que tener constipación, no es lo mismo tener hinchazón que tener dolor, qué es lo que predomine, y lo que predomine a nivel mental, si predomina mucho la irritabilidad, si predomina la ansiedad, si es una persona que está deprimida, y hay distintas escalas y evaluaciones que podemos hacerles a los pacientes para saber, acompañado de lo que uno evalúa clínicamente, por supuesto, si está cursando una depresión, una crisis de pánico, un estrés postraumático, etcétera, que muchas veces se ven asociados esos trastornos psiquiátricos con trastornos gastrointestinales. Bien. En esos casos, a veces, cuando corresponde, se habla con el paciente de iniciar algún tipo de tratamiento que le sirva no solamente para la panza, sino también para el cerebro, es decir, para las emociones, para mejorar su depresión, para mejorar su ansiedad o para dormir mejor. Bien. Es cierto esto que vos decís de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son el famoso ribotril, clonazepam, ¿no? Distintos tipos de medicamentos parecidos, que lo que hacen es, si la persona se automedica, es un riesgo muy, muy, muy grande el que corre, y es costo-beneficio ahí no conviene para nada, porque la persona puede primero tapar el síntoma, el trastorno, porque lo que genera es una disminución de un síntoma, pero es como una paracetamol para el dolor de cabeza. Lo que hay que hacer primero es evaluar por qué viene el dolor de cabeza. En segundo lugar, puede hacer dependencia de la medicación, es decir, que cada vez necesite más dosis. En tercer lugar, si la suspende de manera abrupta, puede ser lo que se llama una abstinencia, con síntomas muy importantes, así como la abstinencia al alcohol o a ciertas drogas. Con lo cual, obviamente no hay que automedicarse con nada, y tampoco con este tipo de medicamentos. Y si uno va y le pide a un clínico algún tipo de medicamentos, el clínico lo debería dar por un tiempo determinado y realizar un seguimiento exhaustivo de eso. Si no, no sería correcto. Hay otro tipo de medicamentos que a veces nosotros abordamos, que son los famosos antidepresivos, y quizás hasta acá queríamos llegar, porque
para explicarlo, y quizás nos vamos a detener, si me permitís, Sí, por un supuesto. momentito en esto, porque es muy importante. Y lo que quiero dejar en claro es que no lo menciono para que vayan con la idea de ir al clínico o al gastroenterólogo, dame un antidepresivo, No, sino que lo menciono porque en muchas situaciones clínicas vemos que el médico clínico o algunos especialistas gastroenterólogos o quizás algunos psiquiatras dan antidepresivos para síntomas gastrointestinales y no le explican bien al paciente, y el paciente empieza a estar, o no le explican bien, o el paciente no entiende bien, y entonces empieza una confusión muy importante, ¿sí? Los antidepresivos es un grupo de medicamentos que utilizamos en su mayoría los psiquiatras y otros especialistas, que fueron descubiertos para mejorar la depresión, por eso se llaman antidepresivos. Pero con el tiempo se vio que algunos de esos antidepresivos sirven para mejorar la ansiedad, es decir, para que disminuya la ansiedad. Y algunos estudios que están en los artículos científicos, en revistas científicas, hablan del efecto beneficioso que tendrían algunos antidepresivos para los síntomas gastrointestinales. Ujú. Entonces, cuando corresponde y hay un trastorno psiquiátrico concomitante y además hay un trastorno gastrointestinal, en algunas personas algún antidepresivo podría ayudarlo si eso lo da un especialista que está especializado en el tema, valga la redundancia, que le realiza un exhaustivo control al paciente, que evalúa los costos-beneficios y que le realiza un seguimiento muy puntilloso. En algunos de esos casos se toman por un tiempo determinado y algunas personas podrían mejorar. Claro, bueno, esto es fundamental lo que vos decís y me parece que está muy bien resumido, ¿no? Como que, a ver, sí existe la posibilidad, pero no es, me voy a la farmacia y me lo compro, tampoco es, bueno, sí, me parece que podría tomar tal cosa y tampoco es que es para todos, no estamos diciendo que es para todos. Vos también hablabas, un ratito antes hablabas de que, bueno, algunos medicamentos pueden mejorar el ciclo sueño-vigilia o afectar el ciclo sueño-vigilia. La pregunta concreta va, ¿cómo se relaciona, si nos podés explicar, el sueño, vendría a ser, o el ciclo sueño-vigilia, como lo quieramos decir, con estos trastornos de la panza? ¿Cuál es la relación? Bueno, sabemos que el sueño tiene distintas fases. Hay un sueño REM, que es un sueño en donde hay movimiento de los ojos muy rápido, donde hay una actividad onírica, es decir, de ensoñación muy importante, en donde se consolida la memoria, en donde ocurre la mayor parte de la plasticidad neuronal, es decir, las conexiones entre las neuronas se van dando en esa etapa del sueño. Y hay un sueño no REM que tiene 4 fases, y ese sueño no REM es el que tiene distintas funciones también, que es un sueño más tranquilo, en realidad en donde el cuerpo está más tranquilo y demás. En unas de las etapas, en las etapas 3 y 4 de ese sueño no REM, disminuye la contractilidad del colon. En general, digamos, para decirlo de manera más sencilla, hay un momento del sueño en que la contractilidad del colon, es decir, las contracciones del tubo digestivo disminuyen. Quiere decir que en esa etapa del sueño la panza está más floja, por decirlo de alguna manera. Primer punto, ¿por qué necesitamos dormir bien? Porque la panza se va a aflojar en cierta etapa del sueño, y sabemos que los pacientes con intestino irritable tienen cierto trastorno de contractilidad del colon que genera dolor y molestias. Bien. En segundo lugar, es importante hablar con el paciente sobre lo que se llama higiene del sueño. Si uno le pregunta a una persona con trastornos gastrointestinales, sean funcionales o no, si está durmiendo bien, en general, ¿qué dice? Que, No. y esto lo vemos en la práctica, ¿no? Lo vemos de manera frecuente, y supongo que ustedes también, por supuesto. Entonces, a veces el simple abordaje de un correcto sueño mejora muchísimo los síntomas. Y esa es una sola intervención que no requiere medicación, que no requiere psicoterapia, que quizás que no requiere más estudios o abordajes por parte del gastroenterólogo una vez que ya diagnosticó, ¿no? Una vez que ya llevó un diagnóstico, porque el sueño, que pensemos que
estamos programados para dormir 8 horas por día de las 24, esto quiere decir que dormimos un tercio de nuestra vida, pasamos más de 20 años durmiendo. Entonces, esto quiere decir que el sueño es súper, súper importante, y lo importante es mantenerlo bien, y lo importante es mantenerlo de una manera que sea de noche. Estamos en cuarentena y sabemos que es más difícil para algunas personas sostener el sueño nocturno porque uno se acuesta tarde, se levanta tarde, quizás es que no tiene que ir a trabajar o trabaja desde su casa, pero es muy importante tratar, incluso en estos momentos, de sostener un poco las rutinas y con ello la rutina del sueño. Al menos algo se va a descuajelingar, por supuesto, en este momento y también hasta es sano, pero porque no es lo mismo, no estamos viviendo un momento igual al de hace un mes o más de un mes. Entonces, lo importante es tratar de sostener un poquito aquella rutina y la que tiene que ver con el sueño especialmente. Porque se vio que las personas que ya tienen un diagnóstico de colon irritable, por ejemplo, y que duermen mal, al día siguiente tienen síntomas más exacerbados, más fuertes de colon irritable. Esto se hicieron estudios con esto. Entonces, hay muchas, de sueño hay mucho para hablar, lo que desde el punto de vista de las sustancias, con más específicos, no quiero aburrir con esto, pero No, 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 hay una, a mí me encanta, ¿eh? hay una sustancia que se llama melatonina, que la conocés, por supuesto, y la melatonina tiene muchas funciones, cada vez se le encuentran más, pero una de las funciones fundamentales es la regulación del ciclo sueño-vigilia, es decir, que nosotros nos vayamos a dormir a la hora que nos tenemos que ir a dormir y nos despertemos a la hora que nos tenemos que despertar. La melatonina se libera de noche, ¿sí? Y en ese contexto uno empieza a dormir, a inducir el sueño, y a la mañana empieza a decrecer el nivel de melatonina, disminuir el nivel de melatonina y sube el nivel de cortisol en el cuerpo, el cortisol que tenemos naturalmente en nuestro organismo, que hace que estemos más despiertos y más activos. Cuando hay trastornos gastrointestinales funcionales o cuando estamos cursando un episodio de depresión, todo esto se puede quizás desordenar un poco, y lo que importante es, de vuelta, volvemos a los círculos y a lo que va y viene, que esto empieza a exacerbar los síntomas de la panza, los síntomas neuropsiquiátricos y demás. Por eso es súper importante dormir bien. La higiene del sueño es preguntarle al paciente cómo está durmiendo, cuántas horas se duerme, si fragmenta el sueño, si se despierta a la noche, si es solamente, por ejemplo, para ir al baño, si va al baño y vuelve, no pasa nada. Ahora, si va al baño y se queda media hora despierto y se despierta 3 veces, ahí sí hay algo para hacer. Si se queda mirando televisión en la cama, en general conviene no tener cosas digamos, tablets o celular o computadora, porque emiten una luz que puede afectar bastante el descansar nocturno. Son todas charlas que se dan con el paciente que quizás en una o dos entrevistas se pueden lograr una mejoría de los síntomas gastrointestinales a partir de mejorar el sueño. Sí, como vos bien decías, el tema de la exposición a luz azul, que es una de las, o del espectro de la luz azul, es uno de los disruptores del ciclo sueño-vigilia que por ahí más en boga está, y de hecho existen un montón de cosas, como desde que el celular viene con un filtro que simula la tarde, eso se hace para que cuando nosotros lo veamos al celular, esos haces de luz vayan cambiando de tonalidad, como es en la naturaleza, vayan cambiando de tonalidad, y nuestro cerebro vaya entendiendo, se va oscureciendo, tengo que ir a dormir, me imagino que tengo que ir a dormir, porque si no, si estamos todo el día con sobre todo con las luces blancas, es muy difícil que tu cerebro entienda, y por ende tu cuerpo y los neurotransmisores y hormonas entiendan que vos tenés que ir a dormir. En realidad es como que es de día, es como, yo siempre les digo a los pacientes cuando hablo sobre todo de la higiene del sueño, les digo, imagínate que vos sos esa gallinita que le dejan prendida a la luz para que coma, 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 coma. Una de las cosas para que crezca, bueno, obviamente después la venda, ¿no? Me refiero, es importante que sepamos qué cosas como humanos fisiológicamente se hacen de día y qué cosas como humanos fisiológicamente se hacen de noche, y la secreción de melatonina se hace de noche, igual que por ejemplo la testosterona. Entonces, si hablando
o sea, en general, yo siempre les digo, bueno, vos, a los hombres sobre todo, vos querés estar mejor, dormí mejor. Definitivamente, definitivamente te va a hacer bien. Y dormir bien no es, y vamos a aclararlo, dormir 14 horas, Cantidad. claro, o dormir, qué sé yo, bueno, dormí poquito a la noche, entonces me duermo una siesta de 4 horas y media. No, porque también eso tiene un ciclo, ¿no? El ciclo sueño-vigilia justamente va en relación a lo que vos decías del cortisol y de la melatonina, y en el cual, si nosotros nos tratamos de acercarnos un poquito más a nuestro ciclo y por ende también nuestro ciclo a nuestras conductas, es mucho mejor. Y otra de las cosas es, por ejemplo, como vos bien decías, no tener el teléfono o no tener una computadora, una tablet en la habitación, cambiar las luces blancas de la habitación y dejar en el baño a la luz blanca y vos ponete una luz de un espectro medio amarillo, medio naranja sería mejor dicho, y bueno, todas estas cosas de la higiene del sueño me parecen que son fundamentales para poder darle pequeños tips a los pacientes que por ahí realmente le cambian el dormir de manera adecuada. Otra cosa sería, por ejemplo, si vos sabés que te vas a ir a dormir, supongamos, no sé, vos tenés que estar durmiendo a las 11:30 o a las 11. Bueno, también hay que aclarar que los argentinos somos súper madrugadores, o sea, súper, sí, Nos madrugadores. acostamos tarde. Nos acostamos tarde, va. A comparación de otras sociedades, ¿no? Hacemos todo tarde. Todo Sí, sí. tarde, sí. Por ejemplo, si vos te vas a ir a acostar, supongamos a las 11, bueno, el teléfono se te terminó a las 9 de la noche, o sea, ya está, chau, baja un poco porque ese bajar un poco, no estar en contacto con las pantallas y demás que por ahí te genera, pantallas cualquiera, ¿no? Y también como, por ejemplo, no leer, qué sé yo, no leer trabajo a las 11 de la noche, porque no te vas a dormir, te vas a quedar pensando, si más bien leer algo que te divierte, una novela, una cosa por el estilo, son estos pequeños tips que ayudan muchísimo, como para el ciclo sueño-vigilia y que mejora mucho la sintomatología de nuestra panza. Y por ahí también había leído yo en tu Instagram que, bueno, ya hablamos de la salud psicodigestiva, que es justamente esto de la interdisciplina, y había un post que hablaba de la comida animal, de Carlos Estro. Me gustaría que me comentes por qué estaba ese post en tu Instagram y a qué te referías. Bueno, primero quiero decirte algo que destaco, no quiero dejar de decir esto, destaco y admiro que una gastroenteróloga hable tan bien del sueño y hable con los pacientes sobre el sueño, porque esto es fundamental y esto es la interdisciplina, es decir, no lo tiene que hacer el psiquiatra solamente, no lo tiene que hacer el neurólogo solamente, esto es salud, estamos hablando de salud, es decir, no estamos hablando ni siquiera desde el trastorno del sueño, los grandes trastornos, estamos promoviendo y promocionando la salud. Y esto es súper importante que lo hables con todos los pacientes como lo haces. Entonces quería destacarlo y de la manera en que lo conoces. Bueno, gracias. No, yo creo que en algún momento hice mención o en realidad repliqué algo que tiene que ver con las proteínas. No sé si te referís Exacto, específicamente a eso, pero exacto, exacto. las proteínas son fundamentales, ¿sí? De donde vengan, obviamente, pero son fundamentales para todas las funciones que tenemos en nuestro organismo. Y yo voy a hablar un poquito más del cerebro, porque ahí Sí, por mi sí, por supuesto. especialidad, pero bueno, obviamente que son necesarias, útiles y para todo el organismo, pero en cuanto al cerebro, pensemos que cuando nosotros, los seres humanos, empezamos a socializar, digamos, a socializar un poco más, lo hicimos a partir del descubrimiento del fuego, ¿no? Entonces, en ese descubrimiento del fuego, obviamente el fuego hizo que nos podamos juntar para tener más calor, para poder, nos dimos cuenta que empezábamos a comunicarnos de alguna manera, y a partir de eso, obviamente, cocimos y cocinamos los alimentos. Cuando empieza la cocción del alimento, paralelamente, más o menos, empieza lo que es el desarrollo de una manera como más acelerada y una manera más efectiva del cerebro, ¿sí? Exacto.
porque con la cocción de los alimentos se supone que ya el tubo digestivo no necesitaba estar en primer plano con lo que era la digestión. Y acá un poco de vuelta de lo del eje cerebro-intestinal, ¿no? Eh, en la época de las cavernas quizás, y que todavía, o anteriormente, que no se podía, cuando no se podía cocer los alimentos, quizás se estaba ocupando mucho, mucho tiempo en lo que es el tubo digestivo, en lo que es la función del tubo digestivo y para asimilar esa comida y ese alimento. Entonces, Mucho se llevaba tiempo muchísimo. y mucha energía, ¿no? O sea, Y casi mucha toda la energía, energía tal iba cual, a sacarle a la la panza. energía a Exacto. lo que estabas comiendo. Exacto. Y entonces no iba tanta energía al cerebro, porque si está en un lado no está en el otro, es así. Por eso la cocción de los alimentos. Quiero hacerlo sencillo y no quizás ser tan dramático con el tema, sino como decirlo, lo importante de comer carne y la importancia de comer alimentos, en realidad comer proteínas, ¿sí? Sí. Comer proteínas y que sirve también para el desarrollo de nuestro cerebro, y nuestro cerebro se desarrolló de una manera más efectiva gracias a que pudimos incorporar las proteínas de una manera más efectiva. Eso sería como la Bueno. conclusión. Sí, la verdad que yo leo mucho porque me interesa entender cómo funcionan las cosas. Por ahí, capaz que hubiese sido ingeniera, pero no, en realidad. Me interesa saber cómo funcionan las cosas y creo realmente que la evolución del humano, o sea, nosotros pretendemos cosas que no estamos hechos para eso. O sea, pretendemos estar despierto a las 3 de la mañana. Señor, usted tiene que estar durmiendo a las 3 de la mañana. Pretendemos, no sé, otras cosas y que van en contra de nuestra fisiología, que con esto no quiero decir que somos animalitos y que vamos, o sea, somos animales, pero tenemos una conciencia y esa conciencia viene referida a el gran crecimiento de nuestro cerebro, que nuestro cerebro ocupa el 30% de la energía del día. Entonces, si nuestro cerebro ocupa el 30% de la energía del día, o sea, te gasta el 30%, ¿sí? Desde el vamos. Por eso también, por ejemplo, estudiar o estar trabajando con el cerebro, me refiero a estar haciendo cosas, no es que no estás gastando energía, y es fundamental el tema de la buena alimentación y también la buena alimentación, bueno, podemos entrar en mil matices diferentes, ¿no? Pero la buena alimentación, evolutivamente hablando, y se desarrolló cuando comías carne y grasas, o sea, no hubo, no te comías un guiso de lentejas, ¿me entendés? O sea, esa es la verdad. Ahora, que no significa que no existan otras variantes, para no ser polémicos al respecto, pero creo que es fundamental lo que vos decís en donde el cerebro es, eh, ¿cómo diría? Como un chofer de un gran colectivo que vendría a ser como todo nuestro cuerpo y que si no le damos, por ejemplo, si no le pagamos el sueldo a nuestro chofer va a estar molesto. Bueno, eso pasa lo mismo con nuestro cerebro. Y eso se da con la alimentación que nosotros tenemos, con el sueño que nosotros tenemos y con la actividad que nosotros tenemos, porque hablamos del sueño, hablamos de la alimentación y también la actividad, y me refiero a actividad física, es extremadamente importante para que tipo, estemos bien, realmente bien, que los procesos, ajustar las tuercas y que los procesos funcionen de manera correcta. Vos, eh, ¿qué opinión te merece, si es que tenés, y si no, no hay problema, como el ejercicio físico en los pacientes con, en este caso, trastornos funcionales del aparato digestivo, desde la parte eh, que te compete a vos, de como psiquiatra? ¿Qué lugar le das? El ejercicio físico, no hay duda de que ayuda en la salud global. Y cuando hablamos de salud de la panza, de salud del corazón y también de salud mental. Eh, los pacientes gastrointestinales, los que tienen síntomas gastrointestinales, el ejercicio físico también nos ayuda, sin duda. También ayuda a mejorar los cuadros, algunos ejercicios de relajación, o algunas meditaciones, o el mindfulness, que es mantener la atención en el
presente, de una manera intencional, sin juzgarlo, muy difícil, Muy pero difícil. ayuda y se puede practicar. De hecho, algunas de las psicólogas que trabajan en el equipo lo aplican con pacientes de una manera muy efectiva. Y el ejercicio físico, obviamente, la Organización Mundial de la Salud lo recomienda, así que lo que puedo hacer es reafirmar esto que están diciendo y en la práctica clínica uno lo ve que puede ayudar. Lo importante del ejercicio físico es la rutina. Sobre todo, bueno, hay una serie de, para el corazón, para que haga bien el corazón, tiene que ser con una cantidad de 50 minutos o 150 minutos por semana, dicen por ahí, pero más allá de eso, para lo que es puntualmente de la panza, lo que uno recomienda es que sea rutinario, ¿sí? Si uno no lo puede hacer de una manera que sea cantidad de tiempo efectiva para el corazón, bueno, no lo podrá hacer, pero por lo menos para mejorar los síntomas gastrointestinales, que sea de manera rutinaria, de una manera sostenida, por más poquito que sea. A veces 10 minutos de ejercicio hablando de la panza nos ayuda a los pacientes. Y obviamente que si uno lo puede hacer también para el corazón, por supuesto, y todo lo que uno esté haciendo también lo hace para los síntomas, para prevenir enfermedades cardiovasculares. Sí, exacto, exacto, como vos bien decías, el ejercicio físico es algo que es buenísimo y que realmente yo se los recomiendo a las personas. Así que bueno, Marcos, te quería agradecer, realmente me parece que no sé, nos pasó, no sé ni cuánto vamos ya, para ver. Vamos 55 minutos hablando. La verdad que te quería recontra agradecer, me parece que estaría muy bueno que tengamos como más profesionales del tipo tuyo. Me gustaría, o sea, te doy la oportunidad nada, que comentes dónde te pueden encontrar, ya sea físico o en las redes y tu centro, porque está bueno que lo conozcan, ¿no? Bueno, es el CEGAPSI, que es el Centro de Gastropsiquiatría, es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es en el barrio de Palermo. En las redes está como Gastropsi en Instagram. También hay un teléfono de contacto para aquellos que quieran información. Yo soy Marcos Asade, así que pueden buscarlo de cualquier manera. Yo te agradezco a vos porque la verdad que uno reafirma con estas charlas, estos encuentros, que la interdisciplina es lo que decíamos al principio, ¿no? La interdisciplina es lo que ayuda a los pacientes a mejorar y a nosotros a ser cada vez mejores profesionales. Porque yo escucho, esta fue una entrevista en conjunto y pareciera que vos me entrevistás a mí, pero muchas cuestiones que estoy escuchando y que mencionaste, la verdad que las capitalizo y las trato de hacer propias como para poder seguir con esto que tiene que ver de la interdisciplina y poder comunicarnos cada vez más y estar en conjunto en pos del beneficio de los pacientes y también en pos de nuestro beneficio, que a su vez vamos a ayudar más a los pacientes. Sí, yo creo que aprender del otro es fundamental y también apoyarse en los profesionales que por ahí hacen otras cosas, pero que son complementarias porque te forman, ¿no? O sea, cada vez adquirís mejores herramientas para tu práctica y por Total, ende para tus pacientes. Así que bueno, totalmente. te quería agradecer, Marcos, y vamos a ir cerrando. Te mando un beso grande, cuídate Un mucho beso y grande. nada, disfruta de esta cuarentena con tu familia. Igualmente.